¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Una jornada con muchas noticias, por supuesto que el tema del fiscal nacional, el tema de los indultos sigue en el centro de la discusión y de la polémica. Tenemos un completo bloque deportivo, las noticias internacionales que ustedes tienen que conocer para estar bien informadas y bien informados, con independencia, con contexto. Vamos de inmediato entonces con los titulares en CNN Prime. Un nuevo paquete de ayudas económicas fue anunciado por el gobierno: duplicar el bono marzo 2023 e incrementar el monto de la asignación familiar en un 20% de manera permanente, así como también el subsidio familiar único. Están entre las 7 medidas propuestas. Desde Valdivia, el presidente Gabriel Boric llamó al Congreso a que, más allá del clima crispado, apoyen este plan. Y el gobierno descartó aplicar nuevos indultos a detenidos en el contexto del estallido social y defendió los procesos realizados. Esto tras los cuestionamientos al indulto a Luis Castillo, entre otros, quien ya había tenido detenciones por delitos anteriores. La ministra vocera Camila Vallejo aseguró que los beneficios se van a otorgar y se otorgaron más bien bajo reflexión y revisión de antecedentes. El Ministerio de Transportes dio cuenta de las más de 36.000 fiscalizaciones a motocicletas durante el año pasado, lo que significó un 70% más que el año 2021. Todo esto en el marco del programa Calles Protegidas, que ya ha aplicado más de 12.000 multas y ha retirado de circulación más de 1.600 vehículos. Y en temas internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó un alto al fuego de 36 horas a las tropas que combaten en Ucrania para celebrar la Navidad ortodoxa. Desde el Kremlin detallaron que esta tregua durará desde el mediodía de este viernes 6 de enero hasta la medianoche del sábado. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza, como cada día, CNN Prime. La Comisión de Constitución de la Cámara comenzó la tramitación de la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. Los firmantes del acuerdo acusaron al Partido Republicano de querer dilatar la discusión y estos últimos respondieron presentando una censura contra la presidenta de la comisión. El informe es de Paul Follett. Y ya hemos terminado la cuenta, diputado No, Kaiser. terminado, señora presidenta. Yo hice dos solicitaciones. Sí, diputado, por favor, es que saben, si ustedes hablan encima, yo no puedo conducir esta comisión. Tal como anticipaban algunos parlamentarios, la reforma del nuevo proceso constituyente aterrizó con algunas polémicas en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el punto de reglamento que va a citar, diputado? Por favor, el punto exacto de reglamento. En primer lugar, me parece sumamente... el punto de reglamento, ¿cuál es? En primer lugar, me parece sumamente improcedente que se censure... ¿Cuál es el artículo? Desde los partidos que firmaron el acuerdo acusan que algunos legisladores, desde republicanos hasta independientes, buscan entrampar la tramitación de la reforma. Durante 3 meses hicieron conversaciones a puerta cerrada, sin acta. Está apurando a la fuerza un debate en el cual no hay una intención real de una mayoría en esta comisión de meditarlo con responsabilidad. Y pido que tengamos todo el diálogo que quieran, pero no dilatemos la conversación de manera artificiosa. Gracias, presidente. Pero más allá de las polémicas, la reforma ya comienza a entrar en su recta final, ahora en manos de los diputados, quienes recibieron en la Comisión de Constitución las últimas recomendaciones para afinar este proceso. Pero sí queremos hacer presente nuestra preocupación por la exclusión que se ha hecho del servicio electoral como un organismo autónomo en las bases institucionales. Mientras antes se pueda iniciar el proceso participativo es mejor y las universidades estaríamos en condiciones de hacerlo tempranamente. Lamento como expresidenta del Tribunal Constitucional que en las bases se haya excluido al Tribunal Constitucional entre los órganos constitucionalmente autónomos. Recomendaciones que podrían ser recogidas por los parlamentarios, quienes ya preparan un sinfín de indicaciones al proyecto, la mayoría por parte de representantes que no firmaron el acuerdo. Mira, vamos a presentar todas las indicaciones que sean necesarias, porque no queda establecido en el proyecto que ha ingresado aquí a la Cámara de Diputados, como fue aprobado en el Senado, el hecho, por ejemplo, de que tengan que ser abogados estos expertos. Lo fundamental es que los expertos tienen que ser elegidos por la ciudadanía. Si los expertos son designados en un acuerdo de partidos políticos con representación parlamentaria, eso excluye a la ciudadanía y eso le va a quitar legitimidad al proceso. Estamos trabajando en una batería de indicaciones para poder abordar los puntos que se
siempre hablamos como PDG, plebiscito de entrada. Una batería que no muchos observan con buenos ojos, pero que en algunos sectores del oficialismo se han abierto a introducir modificaciones a la reforma, porque lo que se firmó no llenaba las expectativas de todos. Creemos que el proyecto que viene del Senado puede profundizarse y perfeccionarse mediante indicaciones todas en el marco del Acuerdo por Chile, que en materia de participación ciudadana creemos que todavía hay mucho por hacer. En ese sentido, ¿puede precisamente ratificárselo del Senado o puede tener algunas modificaciones? Pero esas modificaciones siempre van a ser cuidando el acuerdo, que no puede moverse ni una coma de este. Acuerdo que no gusta en sectores como el Partido Republicano, donde anunciaron una moción de censura en contra de la diputada Carol Cariola. Bueno, el Partido Republicano efectivamente con un representante en la Comisión de Constitución ha anunciado una censura. Por lo tanto, evidentemente, esta censura solo es una representación más de su estrategia de dilación. Las indicaciones se deberán ingresar hasta este viernes a las 6 de la tarde. El miércoles de la próxima semana aparece como el plazo en que la Cámara terminaría de votar la reforma. Seguimos avanzando en otras materias. El Ministerio de Transportes continúa fiscalizando los vehículos motorizados en distintos puntos del país. Durante el 2022 se infraccionó a más de 11.700 motociclistas y 1.987 motos fueron retiradas de circulación, lo que significa un 31% más de lo registrado en 2021. El informe es de Macarena Román. Son cada vez más comunes, se convirtieron en una opción en una ciudad como Santiago, donde la congestión está en cada esquina. Hablamos de las motocicletas, que no es llegar y conducirlas, es obligación respetar las leyes del tránsito y contar con todo lo necesario. Todas las personas que tienen una motocicleta necesitan tener un vehículo que esté homologado, necesitan tener un vehículo que pase por una revisión técnica, necesitan que el conductor tenga su licencia de conducir y que haya placa patente. Nueva fiscalización en pleno centro de Santiago. Solo el año pasado se concretaron 36.550 controles a motos, con más de 11.700 multas y 1.698 retiros de circulación, lo que corresponde a 31% más que lo registrado en 2021. Hemos detectado de todo, de vehículos que no portan la documentación, conductores que no mantienen sus licencias de conducir, y dentro de eso también hemos percatado de vehículos que andan con sus placas patente ocultas. Pero por el contrario, hay quienes buscan cumplir con todo lo exigido por la ley y aún así cometen faltas. Por ejemplo, Miguel iba con su casco, papeles al día y hasta con una chaqueta antideslizante, pero no fue suficiente para salvarse de una infracción. Fue sorprendido cruzando con luz roja, el semáforo funcionando. Así que recién había cambiado, el amarillo todavía puedes pasar. Durante el año pasado, 1 de cada 3 motociclistas fiscalizados cometió alguna infracción, algo que aumenta el peligro para todos quienes circulan por las calles. En 2021, por ejemplo, hubo más de 80.000 accidentes de tránsito y 23.000 de ellos en la región metropolitana. Por eso, municipios como el de Santiago se suman a las fiscalizaciones. El trabajo que desarrollamos el año 2022 con el municipio de Santiago, pudimos ya sacar 120.000 infracciones por distintas situaciones de tránsito. Fiscalizaciones que hasta dieron con un artista colombiano emergente. Le quitaron su motocicleta, pero él igual se lo tomó con humor. Y sigo firme a pesar de tantos tropiezos. La vida de un policía, yo en moto y voy en exceso de velocidad, sin miedo a perder los huesos. Pero otros como Víctor las catalogan como injustas. Es que se quedó en pan en plena avenida Portugal y decidió acercarse a un taller mecánico circulando por la ciclovía. Me dijo, yo no puedo hacer nada, ya está cursada la infracción. Entonces lo encuentro injusto, pues sí. Ahora está bien que fiscalicen, pero yo vengo en pana. Lo que corresponde es que esa motocicleta se detenga y él pueda hacer la reparación correspondiente, llamar a la grúa o retirar ese vehículo y no circular por la ciclovía. Las autoridades son enfáticas en recordar que ningún vehículo motorizado puede circular por las ciclovías, incluyendo las catalogadas como toritos o mosquitos. Una situación que sigue pese a los repetitivos llamados de atención. No miran para ningún lado, no respetan a nadie. Se meten en todos lados, no respetan nada, no respetan ningún vehículo. Y uno no se da ni cuenta, ¿verdad?, cuando lo tiene al lado. Así que no, mal. Opinión común entre los conductores de vehículos, quienes al igual que las motos deben cumplir con todas las leyes al momento de circular. Hay que considerar que el 2021 murieron 1.688 personas por accidentes de tránsito, lo que significa 13% más que lo registrado durante el 2020.
Bueno, el presidente Gabriel Boric realizó una serie de anuncios y actividades durante su visita a la región de los lagos. Vamos a tomar contacto con Estefanía Bustamante, quien tiene todos los detalles. Estefanía, ¿está bien? Hoy está bien nublado allá, está medio frío parece. Sí, Mónica, está un poco fresco la verdad, pero durante el día hizo bastante calor. Nosotros estuvimos durante la mañana acá en Valdivia y después fuimos hasta La Unión para participar de una ceremonia de titulación de un centro de formación técnica. Esa fue parte de las actividades que se han realizado, con un clima, eso sí, que nos ha acompañado bastante y altas temperaturas igual, a lo contrario a lo que uno podría pensar, nos ha acompañado también el clima durante estas jornadas. Ha bajado un poco la temperatura ahora, pero como ven, un buen paisaje también nos está acompañando durante esta tarde. Es el segundo día del presidente Gabriel Boric acá en la región de Los Ríos, la primera gira del 2023, y ya después de la región de Los Ríos le quedan 13 regiones por visitar, solamente 3, un dato que estaba destacando también el presidente hace pocas horas atrás en las últimas actividades. El día de ayer llegó pasadas las 6 de la tarde, Mónica, lo estuvimos comentando. Llegó primero, fue recibido por distintas autoridades y llegó al edificio del Consejo Regional. Ahí ya se sentaron algunas bases de lo que iba a ser la discusión, ¿no? El debate también con respecto a las necesidades que existen en la región de Los Ríos y también los 12 municipios que componen esta región. Tiene que ver con educación, con seguridad, también era parte de los puntos a abordar. Mayores recursos también era parte de lo que pedía el gobernador regional. Les cuento un poco de lo que pasó durante esta jornada. A eso de las 9:30 de la mañana comenzó una reunión en la Casa Luis Oyarzún, en el barrio Yungay, acá en Valdivia, con los 12 alcaldes y alcaldesas de la región de Los Ríos. Ahí se abordaron distintos temas. Durante toda la mañana el presidente Gabriel Boric estuvo acá en ese lugar que yo les mencionaba, conversando con distintas autoridades, porque primero fueron los alcaldes, estos 12 alcaldes, alcaldesas de la región de Los Ríos, pero después se lideró el gabinete regional. Ahí estuvo acompañado por una gama de autoridades, entre ellos el gobernador, regional, también la delegada presidencial, estaban también los alcaldes, llegaron seremis también de la región para participar entonces de este gabinete que terminó pasadas las 1 de la tarde. Estábamos esperando, por supuesto, también si es que iba a existir la posibilidad de un punto de prensa, obviamente, para que los medios locales se pudiesen preguntar respecto a las conclusiones, las principales conclusiones de este gabinete regional, también de la reunión que tuvo con los alcaldes el mandatario, y también, por supuesto, los temas de contingencia nacional. Por un lado, todavía en esta polémica de la solicitud de los indultos, entre ellos el de Luis Castillo, se le preguntaba también si es que había considerado todos los antecedentes, 26 causas judiciales, 5 condenas en torno a Luis Castillo, quien fue indultado y que tenía una condena en el marco del estallido social. También otra de las consultas que se le hacía era respecto, por supuesto, también a la nominación de Ángel Valencia como candidato del Ejecutivo para convertirse en el nuevo fiscal nacional. Hizo un duro emplazamiento al Senado, hizo un llamado también a la responsabilidad y hacía un barrido de las nominaciones anteriores, en este caso el presidente Gabriel Boric con José Morales, con Marta Herrera. Decía que en esos dos casos eran nombres de consenso. En el primero decía tenía la mayoría de la Corte Suprema, también fue rechazado. Marta Herrera sufrió cuestionamientos del Senado, fue rechazado. ¿A qué están jugando?, decía el mandatario en este caso, en esta consulta que se le hizo respecto al fiscal nacional. Respecto a la que tenía que ver con los indultos, Mónica, lo cierto es que no contestó la pregunta que se le hacía de forma directa. De hecho, uno de los colegas se le volvió a reiterar esta consulta y él tajantemente dijo que ya la había respondido. Había molestia también, entendiendo el contexto político en el que está desenvuelto también el gobierno y cómo también tiene que correr en paralelo esta gira que, como yo les decía, durante esta jornada tuvo distintas reuniones. Parte de los alcances que también entregó fue, por ejemplo, de que lo que se está buscando es ampliar los liceos rurales de 7º a 8º básico. También decía el presidente de la República, llegar con servicios básicos a lugares donde hoy no existe
existen, decía también el mandatario acompañado de todas las autoridades ahí en la casa Luis Oyarzún. También hablaba de un tema bastante importante para la región de Los Ríos, decía también el mandatario y otras autoridades, que tiene que ver con mejorar la conectividad en lugares donde hoy, por ejemplo, no es suficiente, decía entonces parte de las conclusiones de este gabinete regional. También, Mónica, por supuesto, parte de los anuncios que entregó durante esta jornada no solamente tenían que ver con la región de Los Ríos o comentar temas de contingencia nacional, sino que también lo que tenía que ver con este plan de ayudas económicas. Era una idea que estaba ya rondando durante la mañana de que se iba a presentar este paquete de medidas económicas, donde son 7 medidas, entre ellas, por ejemplo, lo que tiene que ver con subir al doble el bono marzo, y que según el cálculo que tienen desde el Palacio de la Moneda va a beneficiar a 1,5 millones de hogares. También hay otras medidas como por ejemplo extender la postulación del IFE laboral, el subsidio protege, esto en el primer semestre del 2023. También está este bolsillo electrónico, que es también una propuesta que está contemplada en estas medidas, que de hecho después del punto de prensa del presidente Gabriel Boric, inmediatamente estaban reunidos en La Moneda el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la vocera de gobierno Camila Vallejo, también el ministro Mario Marcel, por supuesto, para poder entregar mayores detalles respecto de este paquete de 7 medidas que, como les decía yo, está este bolsillo electrónico, que lo que contempla es una transferencia de 13.500 pesos por carga para los alimentos. Y ahí también decía el ministro Mario Marcel que lo que se incluía también era un descuento directo en la compra de alimentos. Se le preguntaba también respecto a si estas medidas, este paquete de medidas podía afectar, por ejemplo, a la inflación, y él lo que mencionaba es que no le iba a afectar porque estaba considerada en el marco fiscal que estaba contemplado para este año y también los años siguientes, dando a entender, por supuesto, también que estas medidas venían también planeándose ya hace varios meses atrás y se presentan durante esta jornada. Otro también de los puntos bastante importantes es que se va a ampliar el programa de alimentación escolar a 50.000 niños. Es parte del detalle que también entrega el Ejecutivo. Y otro punto crucial es una promesa también que hicieron desde el Palacio de la Moneda hace un par de meses atrás, que tenía que ver con aumentar el monto de la beca de alimentación escolar. Esta tarjeta que usan los estudiantes universitarios para poder pagar su alimentación se va a subir de 32.000 a 35.000 pesos. Entonces, parte de estas medidas que, por supuesto, entonces se mencionó en esta casa Luis Oyarzún, acá en la región de Los Ríos, se entregó este paquete de medidas económicas, todos los detalles respecto de estos anuncios y también la explicación que dieron los ministros en el Palacio de la Moneda en la nota de Belén Vázquez. No se entregan, dice el ministro Marcel, porque venga una crisis económica, sino para que 1,5 millones de hogares puedan dejar atrás, aunque sea en parte, los efectos de la desaceleración. El gobierno presentó un paquete de ayudas sociales con 7 medidas, donde destacan el incremento del bono marzo a 120.000 pesos y la creación de un bolsillo electrónico para paliar el valor de los alimentos. Le he pedido a mi equipo de ministros que presente un paquete de medidas de apoyo a las familias que enviaremos al Congreso para su pronta aprobación. Y espero que más allá del clima crispado que se produce producto de las disputas políticas cotidianas, seamos capaces de poner por delante los problemas y urgencias de nuestro pueblo. Las iniciativas tienen un costo de 2.000 millones de dólares, el doble que lo destinado al bono de invierno, y según estimaciones del Ejecutivo permitirá a las familias recibir en promedio ayudas cercanas a los 158.000 pesos mensuales. Sabemos que la inflación es probablemente lo que más ha afectado a todos los hogares, pero por supuesto afecta mucho más a los hogares que viven de un sueldo que no se reajustan necesariamente de acuerdo a los precios en la economía. Son medidas que se están haciendo para apoyar a esos hogares más vulnerables, no para incidir o para impedir o para influir sobre la discusión de los autopréstamos. La propuesta considera que el aporte familiar permanente, conocido como bono marzo, se duplique y llegue a los 120.000 pesos pagado en 2 tandas, beneficiando así a 1,5 millones de hogares. Además, crea el bolsillo electrónico a través de la cuenta RUT, que permitirá generar un descuento
aumento cercano al 20% al momento de comprar alimentos. Este podrá ser usado por los mismos beneficiarios del aporte a la canasta básica de alimentos. Asimismo, se busca ampliar los convenios con farmacias para que casi 7.000 medicamentos tengan un descuento promedio de 32% y el programa de alimentación escolar tendrá una cobertura cercana a los 50.000 niños y niñas, junto con un aumento de la beca BAES. En promedio, por ejemplo, a un hogar que pueda tener 2 cargas familiares, por ejemplo, una madre que pueda tener sus ingresos, pero además tener 2 cargas familiares, va a recibir del orden de 40.600 pesos mensuales por concepto de subsidio único familiar. El ministro Marcel descartó que estas medidas tengan efectos inflacionarios, dada la focalización con la que están diseñadas. Y justamente ese punto genera dudas en la oposición, que pide más consideración con la clase media. Es demasiado focalizado, beneficia a los sectores más desposeídos claramente, pero deja fuera a la gran mayoría de los chilenos, sectores de clase media, empobrecidos, endeudados, luego de la pandemia, que tienen serios problemas para llegar a fin de mes. Vamos a tener que hacer un esfuerzo por incluirlo en otro tipo de beneficios. En momentos de dificultad económica, como las que estamos viviendo y que afectan a las familias chilenas, especialmente sectores vulnerables, clase media, toda ayuda es bienvenida. El paquete también incluye medidas especiales para la construcción, destinando garantías estatales de 50.000 millones de pesos para créditos y amplía el periodo de postulación al IFE laboral y subsidio protege durante todo el primer semestre. Eso sí, todas están sujetas a la aprobación del Congreso. Estefanía, volviendo al tema ya informado, lo de las ayudas sociales, volviendo al tema de los indultos que ha generado muchísima polémica, la verdad es que todavía desde el gobierno no se ha contestado, ni el presidente ni los ministros han dejado claro si revisaron los antecedentes penales previos, si tenían o no tenían antecedentes. Ya sabemos que en el caso de Luis Castillo los tenía y en abundancia, de hecho 5 condenas, 26 causas, antes de decidir si tomaron en cuenta eso o no y si lo sabían o no. Si fue, por ejemplo, un requisito previo, la revisión de esos antecedentes y les pareció, porque claro, es cierto, no se indulta esos delitos, sino que lo ocurrido en el estallido, eso es verdad. Pero de igual manera son antecedentes relevantes a la hora no solo de conceder, me imagino, un indulto, sino después de cuando se sale a decir que no se trata de delincuentes, sino de jóvenes. Dentro de este grupo hay algunos que no tenían efectivamente ningún antecedente penal previo y otros que sí, como Luis Castillo. Te invito a ti y a quienes nos ven a que escuchemos ese momento cuando se le consulta al presidente. Yo espero que estos indultos en particular, que han sido fruto de una profunda reflexión, en donde, insisto, no cuestiono el rol de los poderes, de la independencia de los poderes, no signifique que no podamos trabajar como país para afrontar este tremendo desafío que es enfrentar la delincuencia. Presidente, no nos quedó claro si usted sabía los antecedentes al momento de conceder el indulto. Ya contesté la pregunta. No se contestó la pregunta y la pregunta va a seguir vigente para los ministros, para el propio presidente, mientras no se dé cuenta de aquello. Sí, de hecho, muchos de nosotros también quedamos expectantes, o no sé si esa es la palabra, o al menos esperando algún tipo de respuesta concreta en ese sentido. La pregunta era directa, si es que se habían revisado los antecedentes de Luis Castillo, las 26 causas judiciales y también las 5 condenas. También se agregaba otro antecedente no menor, y es que cuando Luis Castillo recibe este indulto, él publica un video donde hablaba entonces de que no había que soltar las calles y que los insurrectos no hacían finalmente lo que era eso, soltar las calles finalmente y dejar la protesta. Un antecedente también no menor en una pregunta que probablemente, como tú mencionabas, Mónica, se va a insistir. De hecho, durante esta jornada se publicaron los decretos de indulto en el Ministerio de Justicia, tal como había adelantado la ministra Marcela Ríos, y parte de las justificaciones que existen en este decreto en el caso de Luis Castillo es un informe social donde dice que los padres de Luis Castillo han apoyado durante todo el tiempo que él ha estado en prisión, que estuvo en prisión, lo habían apoyado, que eran un apoyo para también cuando él saliera de la cárcel. Esto se detalla también en la solicitud que él hizo en abril para poder entonces ser indultado, una solicitud que fue aprobada finalmente por el presidente de la República. También ahí se manifiesta en este decreto parte del informe entonces de esta solicitud, un informe educacional. Son
breves oraciones las que hay, tampoco es un detalle bastante extenso, donde lo que se dice también es que Luis Castillo había manifestado también la intención de, una vez salir en libertad, poder terminar sus estudios, y de hecho estaba tomando algunos cursos. Detalla entonces este decreto. Ahora, ¿son motivos suficientes para poder indultarlo, para que sea el presidente el que lo indulte? Eso es lo que está en discusión, quizá también junto a lo que tiene que ver con la revisión de sus antecedentes, en este caso en particular, y sin duda también en los otros que también se están revisando. Sí, y en otras ocasiones hemos valorado positivamente cuando el propio presidente sostiene que la prensa, y pide, como lo pidió en algún momento, ¿no?, Angela Merkel, que la prensa tiene que incomodar al poder. Y obviamente que estos son temas incómodos y son preguntas incómodas, pero son necesarias. Y son necesarias de ser hechas y de ser contestadas, porque se hacen en nombre también de la ciudadanía. No es a los medios a los que se deja sin respuesta, sino a los ciudadanos en temas que son importantes, son relevantes. Así es que, como lo decimos, evidentemente que siguen ahí, sigue la duda presente, porque uno puede deducir de los decretos que no es una eventual creencia en inocencia lo que funda la decisión del indulto. Pero esa es una cosa. Y otra es la pregunta hecha: ¿se sabía o no se sabía de aquello? Puede ser sí o no la respuesta, pero la pregunta sigue sin respuesta. Estefanía. Sí, sigue sin respuesta y probablemente va a marcar la agenda, por lo menos el día de mañana, Mónica, acá en la región de Los Ríos todavía, lo que habíamos revisado hasta hace algunos minutos, todavía no nos llega la agenda del día de mañana. Probablemente no va a haber un punto de prensa durante la tarde tampoco de este día. No hubo declaraciones por parte del presidente más allá de las que escuchamos a eso de las 1 de la tarde. Por lo tanto, va a ser difícil también cómo se va a abordar en las próximas jornadas, pero sin duda el tema de los indultos va a seguir dando vuelta ahí en el Palacio de la Moneda. Absolutamente. Muchísimas gracias. Desde Estefanía Bustamante, desde Valdivia, región de Los Ríos, con su informe. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Nos vemos. Bueno, y sorpresa generó en las bancadas del Senado la designación de Ángel Valencia como candidato fiscal nacional. Un hombre que algunos han respaldado, muchos han respaldado, y a otros no los termina de convencer. Si bien su opción parece tener apoyo al interior de la oposición, en el oficialismo, en parte el oficialismo aún genera dudas, entre otras cosas por su labor como abogado defensor de imputados por delitos sexuales. Los detalles con Valentina Nieto. Don José Andrés Morales Opazo, con 17 votos. Don Ángel Mauricio Valencia Vázquez, con 17 votos. Aunque fue uno de los candidatos con la mayor cantidad de votos en la Corte Suprema, su nombre no era el preferido en la moneda para fiscal nacional. Ángel Valencia, el abogado externo, es ahora la carta del gobierno, opción que despertó cuestionamientos y por la cual el presidente Boric en Valdivia realizó un categórico emplazamiento. Hoy día presentamos un tercer nombre, que también tuvo una alta votación en la conformación de la quina. Y aún así hay algunos amenazando nuevamente con que van a rechazar. Yo les pregunto, ¿a qué están jugando? El candidato era otro hasta ayer en la tarde. ¿Era Meléndez? Sí, pues. ¿Y qué pasó? No sé, pues. Pregúntenle al presidente que se quedó en un avión en Valdivia. Y es que el fiscal nacional interino y persecutor regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, se parecía ser el candidato que corría con mayor ventaja. Por eso el nombramiento de Valencia causó sorpresa, que no escondieron en las bancadas. Efectivamente, nos ha tomado por sorpresa esta nominación. Pensábamos que podía ser otros candidatos, pero obviamente va a ser evaluado en su mérito. Yo sí sé que Palma tenía fácilmente los votos, Menéndez tenía fácilmente los votos, y yo no sé si Valencia los tenga fácilmente. Pero de los tres, era lejos el más inseguro. Este nombramiento no es inocuo, ni se recibió con aplauso cerrado. Lo que vi fue molestia y desazón dentro de una buena parte de los senadores y senadoras del oficialismo, y algunos también de la derecha. Las teorías detrás del nombramiento son varias. Una, frenar el avance de las acusaciones constitucionales contra los ministros Jackson y Ríos, que lidera la oposición, así como también destrabar el acuerdo transversal de seguridad, del cual se restó la derecha. Yo no hago monedas de cambio en estas cosas.
Acá me parece que hay que actuar por convicción y lo que yo lamento es que en este debate la importancia de los desafíos que tiene la Fiscalía como ente principal persecutor del delito en Chile haya quedado en segundo plano. Por no alcanzar el quórum establecido, se rechaza la propuesta del presidente de la República. El gobierno busca evitar otra vez este final para su propuesta. Un tercer rechazo sería complejo. ¿Están o no los 33 votos necesarios? Si bien el nombre de Valencia parece generar consenso, al menos en la oposición, en el oficialismo continúan ciertas dudas. En la Federación Regionalista Verde Social, por ejemplo, se mantendrán en reflexión, al menos hasta el lunes. Yo, a pesar de mis reparos, se los comenté al presidente y la lealtad que tengo con él y con el gobierno, yo voy a respaldar la decisión que él tomó, eso se lo dije previamente. Necesitamos explicaciones por parte de él, que dé respuestas y explicaciones claras de ciertos casos que él llevó. Hay convicciones de por medio, era solo un contrato, esa relación que tiene, fue asesor de cierto sector político, legítimo. Y es que los cuestionamientos al ahora candidato del gobierno son varios. Sus lazos políticos son parte de las aprehensiones, así como también su labor como abogado defensor de imputados por delitos sexuales, algo que incomodó incluso en La Moneda. Hemos manifestado eso, de hecho, a ustedes mismos varias veces, que la preocupación del Ministerio de la Mujer respecto a la Fiscalía tiene que ver con los malos resultados que tiene la Fiscalía en perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres. ¿Y en particular sobre el candidato Valencia, ministra? Como ya te he respondido varias veces, no. Respecto a distintos candidatos, ha salido a la luz pública distintos tipos de reproches y lo que nos parece importante es poder centrarnos en la relevancia que tiene la Fiscalía Nacional para el país. Nosotros esperamos que la tercera sea la vencida para Chile. El gobierno, ministra, entendiendo que esas causas fueron con las mismas ministras. Críticas a la trayectoria de Valencia que hacen tambalear su respaldo en el Senado. Las disidencias, sobre todo en el oficialismo, son hoy la mayor duda. Decir la tercera la vencida. Mi opinión es que el gobierno ha sido vencido frente a un gallito iniciado por senadores en este contexto. Por cierto, que votaré en contra. La decisión de la UDI se va a tomar como corresponde una vez que hayamos escuchado al candidato señor Valencia. El país no entendería que no tengamos fiscal nacional, que no tengamos mesa de acuerdo por seguridad. A las 11 de la mañana del próximo lunes, Ángel Valencia deberá presentarse ante la Comisión de Constitución del Senado. Más tarde, la sala deberá votar si ratifica o no la opción del Ejecutivo. Una de las dudas es si el senador Álvaro Elizalde se inhabilitará de votar por la cercana amistad que mantiene con el candidato. Día clave para definir si Valencia será quien liderará una Fiscalía Nacional que lleva más de 100 días descabezada. Bueno, y continúan las críticas a los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Desde la oposición cuestionaron el prontuario de uno de los condenados por delitos anteriores al estallido social. Por su parte, el gobierno defendió los beneficios, pero descartó indultar a más personas, como nos cuenta Ángela Rayman. Hola compañera, soy Luis Castillo, preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad, hermano. Esta es una parte de un video publicado por Luis Castillo Opaso, luego de convertirse en una de las 13 personas indultadas por el presidente de la República. Y hago ese llamado a que salgan de las trincheras, que sigan luchando, hermano, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos, que no claudiquen, hermano, que mantengan las convicciones intactas. Porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no los calmamos. Condenado en más de una oportunidad y con un extenso prontuario delictual que data desde el año 2005, Castillo, hasta 2017, ya contaba con un historial de 15 detenciones y 5 condenas relacionadas a hurto, robo con violencia y robo con sorpresa. El año 2019, y bajo el contexto del estallido social, fue detenido y condenado a 4 años de cárcel bajo la responsabilidad de 6 delitos y la Ley de Seguridad del Estado. El presidente Boric acaba de establecer un nuevo criterio en materia de seguridad, que un criminal condenado en 5 oportunidades y detenido más de 20 veces no es considerado un delincuente. Presidente, todavía está a tiempo. Nosotros de Renovación Nacional lo vamos a tratar de ayudar.
vamos a ejercer todas las acciones legales que tengamos. La ley 18.050 es la que permite el indulto a personas condenadas. Y si bien el artículo 4 en su tercer inciso especifica que se denegarán las solicitudes de los condenados que sean delincuentes habituales y que hayan obtenido el indulto anteriormente, la misma norma en su sexto artículo señala que en casos calificados y mediante el decreto supremo fundado, el presidente de la República podrá prescindir de los requisitos establecidos en la ley, entregando la máxima facultad a la autoridad del Ejecutivo. Una es ir al TC para que nos diga si proceden los indultos y otro ir a Contraloría para que vea si procede y que lo firme solo la ministra. En el decreto para indultar a Luis Castillo Opaso se especifica que su caso es calificado, aun cuando su situación concurra a una causal de denegación. En el mismo documento se puede leer que las situaciones ocurridas durante el estallido social, en la cual se produjeron hechos de violencia y violación a los derechos humanos, necesita de acciones extraordinarias que permitan la paz social. Tengo la esperanza que sirva para reparar heridas que están abiertas en el país. Las únicas personas que reciben indultos son personas que tienen una condena. Es el caso de la persona que usted menciona y de cualquier otra que haya sido indultada por el presidente Boric o por cualquier presidente que haya indultado previamente. El indulto otorgado a los condenados era una decisión que venía como promesa de campaña del presidente Gabriel Boric. Y aunque este hecho se convierte en un nuevo blanco de críticas desde el Congreso, el oficialismo ha defendido al gobierno en la decisión de indultar a Luis Castillo y a los otros 12 condenados. Yo creo que cumplió con lo que podía hacer, con lo que él comprometió a hacer en su campaña, guste o no guste, y eso da la muestra de un buen liderazgo, de un buen ser humano y de un buen presidente. No estamos aquí en el caso de prevenir conductas futuras. Si él decide volver a incurrir en conductas que puedan ser constitutivas de delito, será juzgado como corresponde por los tribunales de justicia. Hay sectores de Apruebo Dignidad que han planteado la necesidad de otorgar indultos a otros condenados que fueron detenidos en el contexto del estallido social. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con seguir dando esta oportunidad de libertad. Estudiar el indulto particular respecto de otras personas que se encuentran privadas de libertad, particularmente jóvenes que fueron detenidos dentro del contexto de la manifestación desarrollada a partir del 18 de octubre. Desde el socialismo democrático habemos varios que creemos que esta puerta debe cerrarse. No debe haber más indultos, especialmente referidos a delincuentes comunes. Desde el Ejecutivo, al menos a corto plazo, han descartado de pleno la posibilidad de otorgar a más condenados este beneficio presidencial. Preguntarle si es que está contemplado otorgar más indultos como lo ha solicitado un sector de Apruebo Dignidad. No. Y sobre la pregunta, no es sorpresa y no puede ser sorpresa que estas personas hayan tenido condenas. Cabe destacar que de los otros 11 detenidos bajo el contexto del estallido social, excluyendo al exfrentista Jorge Mateluna, 4 de ellos fueron detenidos antes de 2019 por causas como hurto, robo con violencia, porte de drogas, microtráfico, entre otros delitos. Vamos a revisar algunos de sus antecedentes de los indultados por el presidente de la República, Gabriel Boric. Veamos. Sebastián Emanuel Montenegro tiene 10 detenciones previas al estallido social. En 2012 fue detenido por consumo y porte de droga en lugares públicos, otra detención por robo con violencia y otra por robo frustrado. Estamos hablando de detenciones, no de condenas. El 2013 también fue detenido por robo de vehículo motorizado y otras 5 veces por consumo de droga en la vía pública. Marcelo Cristian Cayupán Kepi, de 30 años, en el 2009 fue detenido en Maipú por hurto en un supermercado. El 2010 sumó una detención por porte de marihuana y el 2011 fue detenido en 2 oportunidades por hurto en supermercado. Y lo que sí sabemos, por ejemplo, en el caso de Luis Castillo, que tiene 26 causas en las cuales está involucrado, 5 condenas previas, todas ellas al estallido social. Sigamos revisando. Juan Bastián Holguín Rivera, en el 2012 detenido por porte de marihuana, en el 2015 por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones. El 2016 vuelve a ser detenido por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y todas las detenciones ocurren en Curicó. Después, Bastián Ignacio Campos Gaete, en Antofagasta, fue detenido en 2018 por receptación, el mismo año también detenido por microtráfico de drogas. Y Jordano Jesús Santander Riquelme, el 2006 fue detenido en Cartagena por ebriedad. Distintos tipos de detenciones de distintos temas, y lo otro importante también hay que decir que hay también al menos 5
de los indultados que no tenían ningún antecedente previo al estallido. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos ha dado que hablar. Uno de los aspectos más llamativos y preocupantes es que la valoración a la democracia sigue a la baja entre los ciudadanos. ¿Cuáles son las razones y los riesgos, además de aquello? Lo vemos en el informe de Tomás Marín. Muchos análisis se hacen de la última encuesta CEP, pero probablemente uno de los ítems que llamó más la atención fue el que hace referencia a la democracia. La valoración de la democracia como forma preferible de gobierno, que bajó, estamos en un 50%, sigue siendo la mitad de la población la que la valora, que es positivo, pero tenemos un 25% que dice que a las personas comunes le da lo mismo un gobierno autoritario y democrático, que eso es preocupante. En la pregunta, solo un 49% escogió la opción que daba a la democracia como forma preferible de gobierno, lo cual encendió las alarmas respecto al sentir ciudadano. En este caso yo prefiero la democracia, qué sé yo, porque todos tenemos derecho a, digamos, a opinar. Generalmente los gobiernos autoritarios crean mucho daño en los países. Tendría que ser democrático, pero no el tipo de democracia que hay ahora. Lo que se entiende por los conceptos consultados es un factor relevante que busca complementarse con otro tipo de preguntas. Algunas personas definen democracia en términos más estrictamente como políticos, son como ciertas características del sistema político, elecciones, derechos civiles, mientras otros hacen una definición más cercana como una democracia social. Tú no vas a saber qué es democracia efectivamente para esa persona, o qué es autoritarismo para esta persona, ¿ya? Y ahí viene un poco la idea de poder complementar estas preguntas, poder cruzar esa información, quizás con otras preguntas más específicas. Otros resultados de la misma encuesta permiten encontrar las causas a este porcentaje, donde son dos los factores más preponderantes en el análisis experto: sensación de inseguridad y baja valoración de los actores políticos. Entonces da la impresión de que cuando la demanda por seguridad es tan alta, la gente empieza a deteriorar su valoración de la democracia. Es tremendamente necesario que las instituciones también respondan, actúen, tomen decisiones y sean percibidas como actores que aportan a la solución de los problemas. Las dos instituciones principales de la democracia, como son el Congreso y los partidos políticos, son de las instituciones con más bajo nivel de confianza, medidos en el mismo estudio de opinión. Precisamente los actores políticos también han reaccionado a esta percepción, entendiendo que sobre ellos recaen parte de los cuestionamientos. La democracia constituye uno de los ejes centrales de nuestra convivencia. Por eso los resultados de la encuesta CEP nos deben convocar a todas y a todos a hacer todo lo necesario para preservarla y promoverla. Uno de los propósitos que yo me impuse al llegar a la presidencia de la Cámara es justamente poner orden en la Cámara de Diputados, porque si en este lugar no reivindicamos la convivencia democrática, la convivencia cívica, ¿qué le podemos pedir al país? Con la valoración a la baja surge también el riesgo de que aparezcan otro tipo de liderazgos. Tenemos que dar todavía gracias a Dios que no tenemos líderes tan marcadamente populistas que estén llamando a la mano dura, pero no sería raro que los tengamos de aquí a muy poco tiempo. Quizá un caso extremo es, por ejemplo, el caso de Salvador, el país Salvador, ¿no es cierto?, que tiene un presidente que ha sido extraordinariamente enérgico y eficiente en controlar el orden, pero a costa de los valores democráticos. Un 49% que quedó resonando y el cual hay que mirar de cerca si se quiere entender el sentir ciudadano respecto a nuestra democracia. Nos acompaña el presidente del Consejo de Defensa del Estado, el abogado Juan Antonio Perivoño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Tenemos hartos temas que tratar. Aprovecho de extender las felicitaciones por el aniversario en diciembre a todos los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado. Dicho esto, es una buena época para hacer balance, no solo porque comienza el año, sino porque este año usted deja su cargo. Si usted tuviera que resumir este tiempo en el cargo, ¿cuál sería su balance? Bueno, la verdad han sido años bastante intensos. El año 2020, todos los servicios públicos sufrimos lo que fue la pandemia principalmente, pero también hay que señalar que en aquella época, en abril del 2020, estábamos sintiendo también las consecuencias del estallido social. Y desde luego el Consejo de Defensa del Estado tuvo un rol muy preponderante durante el proceso de estallido y las consecuencias judiciales que este periodo tuvo, y también, por supuesto, la defensa de las potestades públicas durante la pandemia. Y el proceso de adaptación, como todos los servicios públicos, fue difícil,
Pero lo logramos, sacamos adelante todas las metas, estamos muy satisfechos, gracias al esfuerzo también de los funcionarios del Consejo. Como tú dices, acabamos de cumplir 127 años de existencia en Chile y estamos muy contentos del rol que cumplimos. Ya hay varios temas que vamos a volver a ellos, pero quiero empezar con uno que tiene harta actualidad y que es lo ocurrido en la Municipalidad de Vitacura, no solo contra el exalcalde, sino contra otras personas de su ex círculo más cercano. Ustedes se querellan, deciden querellarse como Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué deciden querellarse? Bueno, nosotros funcionamos en base a la información que nos reporta permanentemente el Ministerio Público. El Ministerio Público, por ley, tiene la obligación de remitir esta información cada vez que se aprecian que los antecedentes configuran algún delito que pueda cometer un funcionario público. Es así como en el mes de octubre del 2022 nos llega la carpeta, hay que señalar, es una carpeta con cerca de 1000 documentos, 50 tomos, cerca de 20.000 páginas, y a mediados de octubre se empieza a hacer la revisión de los antecedentes y a juicio del Consejo se estimó procedente interponer una acción penal, la querella por fraude y malversación, toda vez que los hechos aparecen constitutivos del delito señalado. ¿Qué es lo más grave de este caso? Bueno, los antecedentes remitidos dan cuenta de una serie y múltiples modalidades para sustraer dinero de principalmente corporaciones municipales. Son corporaciones creadas bajo el alero de la Ley de Organizaciones Comunitarias y que a través de diversos mecanismos el equipo más cercano del alcalde era requerido para sustraer estos dineros y entregárselos al alcalde. ¿A usted le parecen que los antecedentes son bastante sólidos? Estamos hablando de declaraciones de los propios funcionarios, estamos hablando prácticamente de confesiones de 4 funcionarios muy cercanos al alcalde y que, de ser efectivos estos hechos, evidentemente constituirían el delito de fraude y malversación. O sea, en una primera mirada, ¿a usted no le parece que de las pruebas que hasta ahora ha llegado el alcalde pueda, con los dineros que él recibió, explicar el patrimonio y los gastos que ha realizado? Esa es otra materia. Nosotros iniciamos la investigación con una querella con mucha prontitud, con mucha celeridad. Antes no lo hicieron porque era secreto. La investigación era secreta. Recién en el mes de octubre nosotros tuvimos acceso a los antecedentes. Actuamos con prontitud, en 2 meses teníamos estudiado los antecedentes, presentamos la querella por malversación y fraude. Lo que usted me señala puede ser objeto de otro delito, enriquecimiento ilícito, eso será materia de la investigación. Que no es como él dice que todo está explicado, que todo está claro y que aquí no hay sustento para estas querellas. ¿Usted no opina lo mismo? Bueno, en principio, de acuerdo a los antecedentes, nosotros tenemos 4 declaraciones de los funcionarios que señalan que entregaban este dinero y las cuentas corrientes del imputado querellado ahora tendrá que él dar las explicaciones en el momento en que se precise su intervención como imputado. Ahora, ¿qué porcentaje de los municipios, que es un foco importante donde hay casos de corrupción, están siendo investigados aproximadamente? Bueno, en general, de acuerdo a la misma, al mismo sistema que yo le acabo de señalar, el Ministerio Público nos remite a nosotros todos los antecedentes, de acuerdo a la ley, y de acuerdo al cálculo de los antecedentes que tenemos a la fecha, al menos hay 52% de municipios del país que tienen algún tipo de investigación penal, formalizada o desformalizada. Con esto no estoy queriendo decir que los alcaldes sean los responsables o autores de delitos. En los municipios hay, en algunos pueden ser los alcaldes, en otros funcionarios. Exactamente, y eso evidentemente nos preocupa. Obviamente, porque que más de la mitad de los municipios hayan casos eventuales de delitos, claro que parece grave. Ahora, ¿está estudiando el Consejo de Defensa del Estado querellarse en otros casos de otros municipios? Bueno, nosotros tenemos una carpeta de antecedentes relacionados con los municipios. La situación que yo acabo de señalar motivó que el Consejo de Defensa del Estado el año 2021, en vista de este fenómeno que a nosotros nos parece evidentemente anormal, nos motivara a crear una unidad especializada dentro del Consejo de Defensa del Estado, la unidad municipal, precisamente para reforzar el trabajo de estudio, de análisis de estos antecedentes. ¿Hay nuevos municipios en los cuales ustedes tengan puesta la mira y que podrían llegar a querellarse? Efectivamente, sí, hay carpetas que están en proceso de vigilancia, estamos esperando nuevos antecedentes y por supuesto que de acuerdo a los antecedentes que nos vayan llegando del Ministerio Público, nosotros vamos a ir tomando las decisiones que correspondan. ¿Me equivoco si pienso que Maipú y Viña están dentro de esas carpetas? Yo no puedo adelantar qué acción va a tomar el Consejo en esa materia. Pero ¿están dentro de esas carpetas de vigilancia a lo menos? Bueno, nosotros tenemos... ¿Esos municipios? Nosotros tenemos, respecto al municipio de Viña, un proceso abierto por horas extraordinarias y un funcionario condenado.
Tenemos también en la Municipalidad de Maipú, que usted me señala, otro proceso abierto relacionado con el uso indebido de un terreno público, fiscal, protegido por la ley de patrimonio. Y por supuesto que pueden haber otros hechos que en la medida que vayan llegando, nosotros vamos a ir actuando siempre de acuerdo a los criterios que maneja el Consejo de Defensa del Estado, con rigor a los y exalcaldes técnicamente. de esos municipios? Bueno, eso es una materia que tampoco yo puedo adelantar. En la medida en que los antecedentes nos vayan llegando, nosotros vamos tomando las decisiones. Es importante recalcar, Mónica, las decisiones que toma el Consejo es colectiva. Sí, son es una decisión que le corresponde al órgano colegiado. Primero el Comité Penal de 3 abogados, más el abogado que patrocina la causa, y luego los 12 consejeros del Consejo Pleno. Vámonos al caso Longueira, bueno, es el caso SQM, pero me refiero a la lista que tiene que ver con Pablo Longueira. El 12 de enero parte el juicio en su contra, en el cual el Consejo de Defensa del Estado es parte. ¿Qué esperan ustedes de este juicio? ¿Cuán grave les parece la eventual participación de Pablo Longueira? ¿Qué los lleva a ustedes a estar involucrados en este caso? Bueno, lo mismo que he señalado, cada vez que nosotros analizamos y estudiamos los antecedentes, si estos antecedentes encuadran dentro de la figura penal, el Consejo va a tomar la decisión de intervenir con una altísima probabilidad. En este caso no es la excepción, los antecedentes existen, presentamos una querella por el delito de cohecho y soborno por parte de la empresa, y también tenemos querellada a la empresa como persona jurídica, y después hemos acusado por estos delitos, y por supuesto tenemos que hacer la labor que corresponde de acuerdo a la ley. Es una obligación del Consejo. La ciudadanía, ¿por qué es grave este caso? Bueno, es muy grave que cualquier funcionario público pueda tener algún grado de participación en el delito de cohecho. Esto es recibir o dar algún beneficio en interés de un particular, en desmedro de su función pública. No solamente se afecta el derecho de la ciudadanía de que los bienes públicos estén bien resguardados, sino que se afecta un principio fundamental de la función pública, que es el principio de probidad. Cuando este principio de probidad se afecta, no solamente del punto de vista patrimonial, se afecta al fisco, sino que también a la fe pública, la confianza, las instituciones se debilitan. Señor Peribonio, y esta es la tesis por ahora jurídica, que es lo que habría hecho Pablo Longueira según el Consejo de Defensa del Estado. Sí, efectivamente, la teoría del caso del Consejo es que participa dentro de la figura del cohecho durante la tramitación del royalty minero de aquella época, con la empresa y junto al gerente de dicha empresa para poder entonces sacar adelante ese proyecto de ley conforme a instrucciones de la empresa a cambio de ciertas dádivas que habría recibido. Por supuesto, nosotros mantenemos esa acusación, que es lo que la ley nos obliga a hacer. No se olvide, Mónica, que el Consejo de Defensa del Estado defiende por ley los intereses judiciales, los intereses del fisco en tribunales. Y no solo monetariamente, sino que también la fe pública respecto a los temas de corrupción tiene un mandato específico ahí el Consejo de Defensa del Estado. Y ya que estamos hablando de corrupción, en el pasado, el Consejo de Defensa del Estado se opuso fuertemente a la suspensión que se hizo de la persona jurídica de SQM, y también se opuso en su momento que se eliminara el delito de cohecho en contra de Delano y de Lavín. ¿Cómo evalúan el rol de la Fiscalía en estos dos casos concretos en que ustedes se opusieron, tuvieron una visión bien distinta y con argumentos muy fuertes también de parte del Consejo de Defensa del Estado? ¿Piensa usted que la Fiscalía fue blanda en estos casos, que eran muy graves a juicio de lo que ustedes mismos alegaron en sede pública, en sede penal? Bueno, la ley fija claramente cuáles son las competencias de ambas instituciones. El Consejo de Defensa del Estado es un litigante más, defendemos los intereses del Estado y en su dimensión patrimonial al fisco, y por lo tanto siempre vamos a ser muy rigurosos en la toma de decisiones. Por eso, ¿cuál es el juicio que ustedes tienen del actuar de la Fiscalía? Nosotros respetamos evidentemente el rol de la Fiscalía. Nosotros siempre vamos a entender cuando ellos tienen una postura distinta, y por eso nosotros tenemos la libertad y la autonomía para tomar nuestras propias decisiones. ¿Pero a usted le parece que no fue la postura correcta? Bueno, en los casos que usted me indica, claramente nosotros no compartíamos esa postura y por eso sostuvimos una tesis distinta. Evidentemente que lo vamos a hacer siempre, cada vez que el mérito de los antecedentes así lo indique. En el caso Tierra Amarilla, para quienes no lo sepan, en el fondo el que involucra al diputado Mulet, respecto del municipio además y a la minera en cuestión, ¿no? Fue rechazado su desafuero. ¿Quiere esto decir, como él también o su círculo más cercano ha señalado, que no hay antecedentes suficientes, que ustedes y otros se equivocaron al seguir adelante?
No significa exactamente eso, significa, de acuerdo a la Corte de Apelaciones, que a juicio de los ministros que fallaron este desafuero, no habría la valoración para mantener una imputación penal hasta la decisión final. Eso está en este momento apelado por parte del Consejo de Defensa del Estado y por el Ministerio Público. Que dicen que se refiere más bien a cosas formales, al momento en que se pide también el desafuero, ¿no? Bueno, claro, mire, esos hechos son muy complejos. Son hechos sofisticados que se realizaron durante un periodo determinado en la Municipalidad de Tierra Amarilla, en donde hay múltiples aspectos que evidentemente se tienen que desarrollar en un juicio oral. La prueba que el Consejo de Defensa del Estado tiene, y por ende también el Ministerio Público, pretendíamos desarrollarla y acreditar estos hechos durante el juicio oral. ¿A usted le parece que son sólidas las pruebas que tienen? Nosotros, si nos querellamos, es porque consideramos que hay pruebas sólidas y lo que nos sucede ahora es que con este desafuero que está rechazado por parte de la Corte de Apelaciones de Copiapó, no vamos a poder llegar al juicio oral que yo le señalo, salvo que la Corte Suprema decida lo contrario de acuerdo a la apelación que presentamos. ¿Qué le parece a usted en términos generales, más allá de este caso, el fuero de los parlamentarios? Porque hay algunos, como por ejemplo el exministro Huica, exministro de la Corte Suprema, que cree que hay que eliminarlo. Bueno, el fuero tradicionalmente está concebido para proteger no a la persona que tiene el fuero, sino que a los ciudadanos comunes y corrientes, con el propósito que la persona que tiene el fuero sea juzgada, que sus conductas sean examinadas por un tribunal superior y un tribunal que tenga una competencia superior. Claro, para que no le quiten el representante, yo entiendo, pero ¿a usted le parece que debe mantenerse o no esta institución? Yo creo que es una tradición jurídica que deberá respetarse. Me parece que el efecto que produce un parlamentario que es acusado penalmente modifica los quórums legislativos y por supuesto también modifica la representación popular en el proceso de formación de la ley. Por lo tanto, considero que es importante que exista un trámite previo como el desafuero para proceder en consecuencia en contra de un parlamentario. Ya que estamos hablando del Ministerio Público además y de su accionar, entre otras cosas, ¿cómo ha visto usted como abogado y desde otro órgano, evidentemente el Estado, el proceso de elección del fiscal nacional? Bueno, por supuesto, yo creo que si hacemos una encuesta, todos los ciudadanos querrían un proceso mucho más ágil, más ordenado, más sencillo, ojalá en el primer proceso. Indudablemente la aspiración de todos nosotros como ciudadanos sería esa. Pero estamos dentro de las reglas democráticas. Chile se rige por reglas de Estado de Derecho y la designación del fiscal participan 3 órganos, 3 poderes del Estado. Y por lo tanto hay que respetar las decisiones de cada uno de ellos. ¿Usted cree que ha sido un proceso sucio, como dicen los propios postulantes, los parlamentarios, incluso la vocera de la Corte Suprema, que ha sido complejo, dicen unos que ha sido sucio, que ha habido guerra sucia, que se ha llegado al barro? Bueno, no puedo calificar de sucio el proceso, no tengo antecedentes para afirmar aquello, pero... Pero ha leído la prensa, digamos, ha visto lo mismo que han visto ellos. Por supuesto que no es confortable para los ciudadanos, los espectadores, nosotros como ciudadanos, que se digan cosas que en realidad no corresponderían en un proceso que debiera ser normal, disciplinado dentro de lo que es una discusión democrática y desde ese punto de vista, por supuesto, hubiese sido mejor que hubiese salido rápido en el primer proceso. Ustedes han llevado causas respecto al estallido en 2 ámbitos, unas que tienen que ver con los daños patrimoniales, cuando hay destrucción, por ejemplo, de mobiliario público, y otras que tienen que ver con derechos humanos. En ese contexto, ¿qué le parece como señal los indultos que ha concedido a 12 personas involucradas en delitos cometidos en el contexto del estallido social? Primero, a modo introductorio, nosotros estudiamos cerca de 3.000 acciones constitucionales durante el estallido y también participamos respecto a vulneraciones a derechos de las personas durante el estallido. Hemos presentado cerca de 30 querellas por afectación de derechos de las personas durante el estallido. Y también hemos presentado cerca de 110 querellas por afectación por daño a cuarteles militares, de carabineros, patrimonio público, estatuas, monumentos, edificios públicos, los edificios de los tribunales. Porque ambas cosas les parecían graves, los llevan adelante. Y en ese contexto, ¿qué le parece como señal los indultos que ha dado el presidente? Yo la verdad, y la Mónica, justificación pública que ha hecho. Por supuesto, yo no voy a evadir la pregunta, simplemente señalar que como Consejo de Defensa del Estado, luego de ver esta polémica que se ha suscitado a partir de estos indultos, debo guardar reservas. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que algunos connotados abogados han señalado que los decretos que otorgaron el indulto podrían ser impugnados en tribunales.
Y es perfectamente posible, eventualmente, que el Consejo de Defensa del Estado deba asumir la defensa de la legalidad de dichos decretos en tribunales. Por lo tanto, debo ser cauto y muy reservado. Dicho eso, hay que señalar que los indultos es una prerrogativa exclusiva y excluyente del presidente de la República. ¿Una prerrogativa que usted le gustaría que se eliminara o no? Mire, la verdad, volviendo a las tradiciones jurídicas, esta es monárquica, ¿verdad? Y es heredable hasta el día de hoy. Tradicionalmente ha existido. Yo creo que por razones humanitarias sí se justifica que el presidente de la República, como última ratio, en el caso de extremo de una persona que ya está, por ejemplo, afectado en su salud y va a morir, perfectamente por razones humanitarias un presidente de la República lo puede hacer. Y también pueden haber otras razones humanitarias que, atendido los criterios del presidente de la República, lo otorgue. ¿Pero a usted le gustaría que se restringiera a razones humanitarias? Si de usted dependiera, obviamente que no depende de usted, pero si usted dependiera, ¿le parecería mejor que esta tradición que califica de monárquica, porque es monárquica, digamos, de ahí viene el origen, se restringiera al humanitario? Bueno, se supone que todos los fundamentos del indulto deben dirigirse hacia lo humanitario, porque en realidad estamos hablando de personas que han sido condenadas, son culpables, y por lo tanto desde ese punto de vista la pena no se les borra, se les perdona la condena. Pero el presidente dijo que no eran delincuentes. Bueno, son opiniones, ¿verdad? Yo, la verdad, respeto... ¿No comparte esa opinión? Mire, se me vino a la memoria un refrán, ¿no? Uno es dueño de los silencios, pero a veces uno es esclavo de sus palabras. Son dichos que uno puede decir, comentar frente a los medios de prensa, pero si usted analiza los decretos, que es lo que nos correspondería eventualmente a nosotros, están los fundamentos. Y no está la inocencia dentro. Yo lo vi por la prensa, A nosotros no nos ha requerido nadie aún, pero el momento en que nos llegue lo vamos a estudiar a fondo. Pero lo que yo vi de acuerdo a la prensa, vi los decretos por las redes sociales, están los fundamentos. Y no está dentro de los fundamentos la inocencia, de lo cual yo deduzco que usted no comparte las palabras del presidente cuando dice que no son delincuentes. Bueno, yo creo que es un parecer, una opinión personal del presidente que yo debo respetar y no me voy a referir más a eso porque la verdad son opiniones que el presidente puede hacer. Ya, hay temas que vamos a tener que dejar porque nos va a alcanzar el tiempo, como las licencias médicas que llevan ustedes adelante también, pero quiero ir a uno que nos importa, porque nos importa a los ciudadanos también y que de repente no se habla mucho. Respecto a las interceptaciones telefónicas del DINE a 4 exuniformados y también a periodistas, entre ellos a Mauricio Weibel, que yo creo que cuando lo nombramos a él más o menos toda la gente se sitúa en qué caso estamos hablando, al ex militar Harvey, por ejemplo. ¿Por qué no se ha querellado el Consejo de Defensa del Estado? Porque es un caso grave. Bueno, el Consejo de Defensa del Estado se querella cuando tiene antecedentes serios, concretos y que con un grado de racionalidad tienen verosimilitud estos hechos para ser probados en un posterior juicio. Ya, pero sabemos que se produjeron las intervenciones. Esa es la premisa básica. ¿Qué ocurre en estos hechos? Estos hechos están bajo la Ley de Inteligencia Nacional. Y esta ley, además, está fiscalizada por una comisión especial de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, o la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara, no se ha pronunciado respecto a los hechos. Por otra parte, nosotros tenemos, de acuerdo a esta misma ley de inteligencia, la obligación de guardar reserva de estos hechos. Y en tercer lugar, de acuerdo a la ley de inteligencia, cada vez que se produce una interceptación telefónica, lo dice la ley, debe autorizarla un ministro de Corte de Apelación. Con una resolución fundada. Con una resolución fundada que el ministro ha señalado que la otorgó. Y por lo tanto... Una pregunta, el ministro dice que otorgó esa autorización. ¿Existe la resolución escrita? Bueno, la ley no señala qué tipo de resolución, si es verbal o escrita. Al ser fundada puede perfectamente, como hoy día suele suceder muchas veces en el ámbito penal, que las resoluciones sean rápidas, urgentes, verbales. Yo, obviamente... Pero normalmente cuando son cosas urgentes después se deja igual un registro escrito. Bueno, por supuesto. ¿Existe ese registro escrito? Nosotros no lo hemos visto ese registro escrito. Sí sabemos que el ministro personalmente ha señalado que autorizó esas interceptaciones. Sí, pero no existe ese registro escrito entonces. Ese registro escrito posterior al otorgamiento, nosotros no lo hemos visto. O sea, no les consta que exista. Pero nos consta por los dichos del propio ministro. O sea, les consta la autorización, pero no saben si existe o no un registro escrito. Claro, pero más importante es lo que señala el ministro de la Corte de Apelaciones, que dice que otorgó el permiso. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que, primero, a todo esto, ¿hay más intervenidos, más militares intervenidos? No, nosotros tenemos los antecedentes que usted señaló. Quiero además señalar... Pero no sabe si hay más o no.
No sabemos, nosotros tenemos lo que actualmente nos remitió el Ministerio Público. ¿Podría haber más? No lo sabemos, Mónica, no puedo especular sobre eso. Son lo que usted señaló. Usted no tiene ningún antecedente, no ha escuchado ningún antecedente de más militares intervenidos telefónicamente. Ningún antecedente adicional, lo que usted me señaló, eso son. La duda que yo tengo es que dice la ley de inteligencia que tiene que haber una resolución fundada. Normalmente en derecho, cuando se habla de resoluciones fundadas, cuando hay emergencia se hace oral, pero después se deja escrito para que haya constancia de cuáles son los fundamentos. Porque si no está escrito, ¿cómo podemos saber cuáles eran los fundamentos, si eran buenos o malos? Entonces usted me dice que no sabe si hay resolución escrita. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos saber los ciudadanos que nuestros teléfonos no están siendo pinchados si resulta que no necesariamente hay autorizaciones escritas? Bueno, ¿cómo puede uno saber que no está siendo espiado si es que no hay autorización escrita? Por eso le señalaba al comienzo, Mónica, que el proceso de la ley de inteligencia es complejo, está sometido a la fiscalización de la Comisión de la Cámara de Diputados y son ellos los que deben pronunciarse. Ellos analizaron estos hechos, no hubo pronunciamiento y el Ministerio Público, no está funcionando muy bien. Y el Ministerio Público, Mónica, tampoco se ha pronunciado. Nosotros, hasta el momento, no hemos tomado la decisión de querellar, no digo hasta el momento, porque estamos esperando el avance de la investigación que haga el Ministerio Público. O sea, si se querella el Ministerio Público, ahí se van a querellar ustedes. Si formaliza el Ministerio Público. Si formaliza, ahí se van a querellar. Yo no puedo asegurarlo, pero existe una alta probabilidad, si el Ministerio Público formalice, nosotros podemos querellar. ¿Usted coincide conmigo en que estamos, de alguna manera, tenemos legítimo derecho los ciudadanos a sentir que no está funcionando bien una ley de inteligencia donde no se nos garantiza que hay resoluciones escritas de a quién se interviene un teléfono y por qué? Bueno, evidentemente... O sea, a mí me parece que hay un forado enorme. Evidentemente que es criticable si es así como ocurrió. Yo estoy señalando que dentro de los antecedentes que vimos no hay constancia escrita. Pero sí hay constancia del visto bueno. Si yo fuera uno de los intervenidos, ¿cómo puedo saber cuál fue el fundamento de esa resolución? No lo va a saber porque el proceso es secreto, Mónica. Las interceptaciones, de acuerdo a la ley de inteligencia, están permitidas, pero cuando muy estén reguladas. Cuando estén mal hechas, ¿cómo voy a saber yo que estuvo viendo mal hecha si no hay una resolución escrita con los fundamentos? Eso es parte de la investigación. Justamente por algo existe, afortunadamente, los procesos acusatorios como los de hoy que nos permiten entrevistarnos con el fiscal y evidentemente... ¿Ha declarado el fiscal? Pedir que el fiscal... ¿Ha el fiscal de la causa, el fiscal de esta causa. Ya, ¿y el juez ha declarado? El juez, tengo entendido que sí fue contactado y existen antecedentes que él señaló que aprobó, autorizó. ¿Pero ha declarado en la causa? ¿Está su declaración? No hay una declaración, pero sí fue contactado y él señaló que autorizó. ¿Y no deberá haber una declaración ante el fiscal? Bueno, por eso le digo, fue citado. ¿Ya? Y el ministro concurre y señala que autorizó. No, porque señala en la Cámara de Diputados, pero parece que usted me dice que no lo ha señalado todavía ante los fiscales. Tengo entendido que sí, ante el fiscal comparece y... ya hay una declaración de él. Yo entiendo que sí existe una comparecencia señalando que él autorizó esas interceptaciones. Llama la atención cuando dice comparecencia señalando, porque no es lo mismo que declaración. Bueno, es que claro, técnicamente usted se imagina una declaración escrita, ¿verdad? En papel oficio. Hoy las declaraciones pueden ser en cualquier soporte, Mónica. Acuérdese que existe una ley de equivalencia de los soportes. Yo puedo declarar hasta por WhatsApp. Hoy día lo permite la ley. Los correos electrónicos son también legítimos. Por lo tanto, ya hay muchas modalidades para hacer una comparecencia y dejar registro de lo que uno quiera señalar. Nos queda corto el tiempo, así que ojalá antes que se vaya podamos hacer nuevamente un balance y vamos a seguir muy atentos también al caso, por supuesto, de las licencias médicas, que ahí hay muchísimo dinero involucrado al patrimonio público y también, de nuevo, fe pública también eventualmente defraudada. Quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado en CNN Prime. Gracias a usted, Mónica, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. ¿Alguna vez has ingresado al metaverso? Congreso Futuro llevó este nuevo universo virtual al Metro de Santiago con el objetivo de que los usuarios pudieran vivir esta experiencia. Se trata de una de las primeras intervenciones del evento que arranca este 16 de enero. Natalia Muñoz nos trae el informe. Los saludo desde el metaverso de Congreso Futuro, donde podrán adentrarse dentro del cuerpo humano o incluso visitar la Plaza de Armas de Temuco hace 100 años atrás. Es la primera intervención que tiene Congreso Futuro 2023 y que ustedes podrán aprovecharla de forma gratuita aquí en la Estación Baquedano. Acá hay una célula que es mi favorita, muy entretenido y muy educativo. Está súper bueno. Me imagino un juego de PlayStation acá sería otra cosa. Una experiencia bastante distinta, novedosa y
Tiene como un estilo como futurista, por así decirlo. Descentralización del conocimiento de forma sencilla, cercana, accesible e inclusiva. Congreso Futuro y el Metaverso ya están presentes en una de las principales redes de transporte público de Chile. Los usuarios pueden entrar a un menú, a una suerte de menú de entrada, o sea, con sus avatares, y a través de ese menú de entrada pueden acceder a distintas experiencias metaversales. Y esta intervención va a permitir de que la sociedad que transita día a día por el Metro de Santiago pueda acercarse y entender cuáles van a ser los beneficios que entregan este tipo de tecnología. La estación Baquedano es una estación importante dentro de la red, una estación de combinación que mueve más de 20.000 personas al día, así que esas son las razones por haber escogido esta estación, pero no es la única. Pedro de Valdivia, Los Leones, Tobalaba y Baquedano son las estaciones que ya lucen al más puro estilo de Congreso Futuro. Infinitas oportunidades para explorar lo imposible. Sin límite real, se titula la 12ª versión del encuentro de divulgación científica más importante de Latinoamérica. 2 premios Nobel, más de 120 científicos, académicos y activistas serán los encargados de compartir el conocimiento de primer nivel de forma completamente gratuita y en las 16 regiones del país. Tenemos un equipo muy grande de científicos y científicas, abogados, abogadas, que están trabajando en la primera regulación mundial de metaverso. Chile va a ser pionero en el mundo con todas las universidades. Podemos tener un espacio de conversación entre las distintas generaciones. Congreso Futuro no es solo un espacio donde se habla de ciencia. Acá también tenemos miradas multidisciplinarias donde se junta la filosofía, la ética, la biología, la física. 10.000 entradas completamente gratuitas están disponibles en esta dirección electrónica para reservar tu butaca en el Teatro Oriente de Providencia y ser parte de esta experiencia. Expositores, días y horarios ya están habilitados para revisar a los profesionales que estarán en todo el país a contar del 16 al 21 de enero. Una nueva versión de Congreso Futuro que pretende acercar el conocimiento y la ciencia a quienes quieran conocer cuáles son los temas, innovaciones, tecnología y desafíos que enfrentamos en el presente y que nos preparan para el futuro. Termina entonces CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego CNN Íntimo con Matilde Burgos. ¿Me soplan el entrevistado de hoy, no? A ver si lo saben. El alcalde Carlos Cuadrado, el alcalde de Huechuraba, hijo además del comandante en jefe del ejército asesinado, un hombre con harta historia, así es que va a estar hoy día conversando con Matilde Burgos. Imperdible entonces. Jueves 5 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.